de operación intelectual en la cual asignaba valores simbólicos a cada una de las letras y proponía fórmulas matemáticas y metafísicas para revelar el sentido profundo de cada palabra. De nuevo, no descarto que haya una metodología cabalística ahí detrás, sin embargo, no lo expresa de forma tan clara como sí. Entonces, más allá de estas peculiaridades, este intento se marcaba en una corriente mucho más grande que buscaba descifrar una especie de lengua universal. Una preocupación que también estaba presente en otras sociedades, como la Sociedad de la Lengua Universal de Madrid, a la cual Mossi estuvo vinculado. No llegó a ser miembro pleno, de hecho se peleó con algunos de los más notorios representantes de esta sociedad, pero de todas maneras, esto prueba que había discusiones en Europa y que estos personajes, que eran curas rurales, que andaban por todo el territorio boliviano, tenían a sus pares, tenían a sus interlocutores en Europa. Entonces, estos intereses de Mossi no solamente eran filológicos, sino que también en su gramática quechua, publicada en 1857, defendía cierta perfección gramatical a la cual quería llegar. Esa perfección se expresaba sobre todo en la aptitud para condensar conceptos abstractos. A ellos les gustaba mucho eso, las lenguas muy abstractas, muy conceptuales, y a eso querían llegar en su estudio del aymara, del quechua en este caso. En su diccionario hebreo quechua de 1916, que es una de sus últimas obras y de alguna manera resume toda su carrera, él sostenía que el idioma de los incas, este quechua, esta lengua franca de los Andes, provenía de Babilonia y que compartía raíces con el hebreo bíblico. Contemporáneo a Mossi, de hecho han trabajado mucho tiempo juntos, está otro cura de nombre Carlos Felipe Beltrán. Él era originario de Oruro. Y si bien compartían con Mossi el impulso de probar la nobleza del quechua, él lo hacía con una orientación más bien pedagógica y práctica. Entonces, su obra siempre estuvo guiada por un principio, de unir lo útil a lo bello. Beltrán publicó manuales, catecismos, gramáticas, diccionarios tanto en quechua como en aymara, pero su gran amor era el quechua. También incursionó en la poesía religiosa y en la experimentación tipográfica. Su Oda mística a la Virgen, por ejemplo, se publicó primero en 1861 y luego fue elaborada de nuevo en 1888 con innovaciones gráficas. Ellos estaban tratando de ver qué tipo de alfabeto se iba a poder publicar, qué tipo de alfabeto convenía más a la modernización de estas lenguas. Entonces Beltrán creía que tanto el quechua como el aymara podían ser vehículos plenos para la enseñanza de la fe, la transmisión del conocimiento y la creación literaria. Por eso también fue parte de un ambicioso proyecto de reforma alfabética, junto a otro de los personajes que van a ver, que es Isaac Escobar. Ambos mandaron a fundir tipos móviles especiales para imprimir textos en quechua, aunque con escasa repercusión pública, eran reservados espacios muy limitados. Aún así, sus esfuerzos se inscriben en un movimiento más amplio por elevar el quechua al rango de una lengua culta y científica comparable al latín, al griego o al hebreo. Entonces, siguiendo esta línea, tenemos a uno de los grandes representantes esta vez del aymarismo, que es Isaac Escobar. Él era cura de Sicacica y quizás es menos conocido. De hecho, Joseph Barnadas, uno de sus principales biógrafos, habla de la falta de conocimiento que nosotros tenemos acerca de su vida. Ismael Sotomayor, otro de sus admiradores, realiza una biografía extensa, pero de dudosa procedencia, es decir, todavía me queda confirmar algunos datos que da Ismael Sotomayor acerca de Escobar, pero lo que sí sabemos es que él ha fungido como político y que ha sido un representante muy importante de esta emergencia de la lingüística andina en Europa también. Era un políglota y muy activo en los círculos intelectuales paceños y presentó en 1877 un ensayo muy importante que se llama Analogías filológicas de la lengua aymara, que luego publicaría en francés en 1881, acusando al explorador Charles Wiener de haber usado sus investigaciones sin su permiso y sin reconocerlo como autor. Después de unas duras palabras hacia este viajero franco-austriaco, Escobar proponía una comparación entre el hebreo bíblico y el aymara, destacando varios aspectos. Ustedes que son lingüistas deben saber,
su estructura aglutinante, la ausencia de declinaciones y, por último, ciertas afinidades sonoras. El objetivo era ambicioso, probar que el aymara era una de las lenguas madres de la humanidad. Incluso proponía que el nombre Adán derivaba del verbo aymara hatam, procrear, y Eva de jiwa, morir, reinterpretando de esta manera la mitología bíblica a partir de un sustrato andino. En su propuesta, el lenguaje no solo era un instrumento, sino un código para leer la historia universal. Como Villamil de Rada, Escobar imaginaba un lenguaje intelectual andino con voz propia y abogaba por crear sociedades científicas de especialistas en aymara. El eco, como les decía, fue limitado, pero su trabajo fue parte de una misma constelación de ideas que cruzaba religión, ciencia y política. Y ahí es donde me resulta muy interesante pensar en la emergencia de un cierto creacionismo científico en nuestros espacios, en los que sobresalen las figuras eclesiásticas y sobre todo estos curas, que son curas rurales, que al mismo tiempo ostentan una inmensa cultura humanística y que pueden crear esta clase de propuestas. Entonces, finalmente, vuelvo a quien abre esta exposición, que es Demetrio Villamil de Rada, quizás la figura más fascinante del grupo. Fue autor de La primitividad americana, el único texto que logró ver publicado, y La lengua de Adán, que como les digo, apareció en forma de fascículos en 1877 y luego en formato de libro en 1888. Pero la propuesta iba más allá de lo lingüístico, por supuesto. Era un intento de reescribir el origen mismo de la humanidad desde los Andes. Villamil afirmaba que la aymara no solo era anterior al quechua, sino también al hebreo, y que contenía en sí las raíces originales de todas las lenguas humanas. En sus cartas y en las publicaciones defendía la idea de que los Andes, y particularmente el Illampu, era la cuna de la humanidad. Esta visión, contrariamente a lo que nosotros pensamos, fue bien recibida por ciertos círculos intelectuales en La Paz y en Río de Janeiro, donde encontró apoyo en figuras como el famoso empresario Miguel Suárez Arana, que fue su mecenas. En realidad, esta primitividad americana fue publicada gracias a la gran empresa Suárez Arana. Su obra circuló, la obra de Villamil de Rada, como les digo, desde por lo menos 1872, porque él dice que pide de vuelta sus primeros escritos a Isaac Escobar. Y después encontramos en los periódicos comentarios desde 1873 que esperan dar cuenta muy pronto de la publicación de La lengua de Adán, que finalmente fue impresa de forma póstuma en 1888. De todas maneras, La lengua de Adán fue leída, discutida y defendida por los aymaristas y los literatos. Y en un momento muy particular de nuestra historia, en que había un gran interés por las llamadas antigüedades prehispánicas y los orígenes nacionales. Si bien algunos la tachan de fantasiosa o le encasillan muchas veces como literatura fantástica, otros, y yo creo que deben ser los de su época, la consideraron como una aportación legítima a los debates lingüísticos y antropológicos de su tiempo. Entonces, en conclusión, ¿qué me interesa demostrar? Primero, que hay temas y redes comunes que prueban que la obra de Demetrio Villamil de Rada no era un objeto aislado. Es decir, hay a todas luces evidencias de un creacionismo lingüístico, de una reflexión sobre las lenguas indígenas como lenguas madre, y también la propuesta de una ciencia alternativa al darwinismo y creada desde los Andes. Eso me parece muy importante. Es decir, la aparición de propuestas científicas que nada tenían que envidiar a lo que estaba sucediendo en Europa. Y eso se presenta a través de las redes intelectuales locales, que también tenían ecos en las redes transnacionales. Y cómo me interesa también demostrarlo a través de estas formas de sociabilidad, que son el círculo literario, el círculo almarista, y su forma de plasmarse en el espacio público mediante la prensa paseña, las academias, las impresiones y estas distintas conexiones entre Europa, sobre todo, y en el caso de Demetrio Villamil de Rada, con Brasil. Entonces, para concluir, una ciencia alternativa, un gesto de resistencia. Estas cuatro figuras compartieron más que un interés por las lenguas indígenas, fueron parte de una respuesta intelectual al creciente dominio del darwinismo y al eurocentrismo científico del siglo XIX. Frente a la idea de una evolución lineal que ubicaba a los pueblos andinos en los márgenes del progreso,
Estos hombres propusieron una ciencia alternativa donde el quechua y el aymara no eran vestigios del pasado, sino lenguas fundacionales portadoras de una verdad primigenia. Estas propuestas, de hecho, no nacieron del aislamiento, por eso yo estoy en contra de esa imagen de Emeterio Villamil dejada como una figura extravagante, aislada, sino que fueron fruto de redes complejas de sociabilidad letrada, es decir, que se formularon en círculos literarios, en tertulias, en periódicos y en sociedades científicas. Aunque muchas de las ideas de Emeterio Villamil y de sus compañeros fueron descartadas por la crítica posterior, hoy podemos ver en ellas un gesto profundo de afirmación cultural, una forma de disputar el lugar del mundo andino en la historia universal del conocimiento. Entonces, estas semillas sadánicas nos recuerdan que hubo en pleno siglo XIX quienes las consideraron el origen mismo de la humanidad. Muchas gracias. Historia intelectual de la época, es una historia intelectual que se plasma en textos, ¿no? Que han circulado en la época y como bien ha explicado Kurumi, en redes de pensadores nacionales e incluso internacionales, por el tema de plagios o también difusiones a nivel internacional, marcados en un comparativismo, digamos, gramatical, ¿no? Que era un fondo de estudio de la época. Vamos a dar lugar a las preguntas, a los comentarios al final, pero vamos a pasar más bien ahora a la exposición de Andrés Claros, que un poco cronológicamente da continuidad a lo estudiado por nosotros, es decir, segunda mitad del siglo XIX, y Andrés nos va a ilustrar un poco sobre, en este caso, la primera mitad del siglo XX, en particular sobre los textos que son de tipo especializado, es decir, literatura médica, pero elaborada por algunos escritores que han destacado en la literatura nacional. El caso de Jaime Mendoza es uno de ellos, pero no únicamente. Vamos a explicar a Andrés un poco aquello. Y sobre todo se va a centrar en las representaciones del indígena, como la ceremonia, ¿sí? En relación con la enfermedad, que no deja de ser algo muy interesante, es un vínculo que se realiza en textos especializados y que Andrés nos va a presentar en este caso con sus particularidades. Le damos una cordial bienvenida a Andrés, bienvenido, y pues el micrófono es tuyo. Gracias, Marcelo. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. La presentación, Representaciones del indígena andino en el discurso médico boliviano 1900-1950, es básicamente mi tesis doctoral, ¿sí? Que defendí hace poco. Es la tesis que desarrollé en Chile, en Santiago, y emerge en la pandemia del COVID-19, ¿no? Como ustedes bien saben, en 2019 emergen representaciones, discursos sobre el indígena andino boliviano, ¿no? Ya sea como un cuerpo foco de infección o como un cuerpo resistente a la enfermedad, ¿no? Y el primer coronavirus, ¿se acuerdan de aquel video, ¿no? Que salió este youtuber que él decía del alto y el primer coronavirus, nosotros somos un pueblo resistente? En esa época también salió el ex viceministro de descolonización, si no me equivoco, Máximo Gallego, a decir, pues nosotros tenemos una alimentación, el campo, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto en ese momento dónde vienen estos discursos, dónde es que se gestan esos discursos. Recordaba mi infancia, mi abuela también manejaba, mi abuela quechua manejaba mucho esos discursos y no sé qué es eso. Dice, S20FE de Amilcar solicita compartir pantalla. Amilcar, ¿estás en el público? No sé cómo rechazar porque es de la tele. Alguien ha querido vincularse. Entonces yo busco rastrear estas representaciones, ¿ya? Y resulta que las identifico, las encuentro en la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Y lo que trabajo yo es el discurso médico, ¿no? ¿Y qué es el discurso médico? En esta forma, ¿no? En la que los médicos comunican, describen, referencian asuntos relacionados a la salud y a la enfermedad en diferentes documentos, sea en una receta médica, en una revista especializada, en un informe clínico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante es que el discurso médico no solo tiene que ver con lenguajes técnicos, ¿ya? Sino tiene que ver también con un lenguaje coloquial
a partir de la relación que ellos establecen con los pacientes o con otros actores desde su saber poder, diríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los médicos, es lo que se traduce en el discurso, es la práctica médica que se traduce en este discurso médico. Tenemos diferentes géneros del discurso médico, ya, género clínico administrativo, género científico, género educativo en salud, género formativo académico, género legal normativo, género comunicativo interpersonal. Todos sus diferentes espacios, documentos donde se emplaza este discurso, ya, y los fines, ¿no? A dónde está la finalidad principal. En la tesis doctoral yo me concentro en lo que es el género formativo académico, perdón, el género científico, también el formativo académico porque trabajo muchas tesis, que tiene que ver con estos artículos científicos, revistas sobre todo, tesis, ¿no? Trabajos finales, ¿no? Que tenían como finalidad principal difundir conocimiento e investigación y formación profesional e investigación. Son discursos especializados, ¿sí? Discursos especializados que no obstante no solo están atravesados por un lenguaje técnico médico, no, para nada, hay un lenguaje muy coloquial, muy cotidiano, ya muy propio de su entorno de estos médicos. Entonces, lo que yo hago es rastrear estos discursos que yo había identificado en la pandemia y los encuentro en las revistas médicas de 1900 hasta 1950. Y ustedes dirán, ¿por qué 1900, Andrés? Pues porque es a partir de finales del 19 y sobre todo principios del 20 que el discurso médico, en este caso, las revistas, el discurso médico científico, las revistas, tienen periodicidad, tienen constancia. Antes tenían publicaciones efímeras, desaparecían rápidamente. Es a partir de 1900 que comienza a ser periódica, constante esta publicación. Entonces, tenemos este discurso médico especializado, que tiene una forma formal, estructurada en las revistas médicas, aparentemente escrita por médicos, eso sí, escrita por médicos y también aparentemente escrita para profesionales de la salud de investigación. Aparentemente, ¿no? Pero es interesante que en estos documentos que vemos, ya, de aquella época, este discurso en realidad era muy híbrido, ya. Había una mirada muy cultural, muy social, muy sociológica, muy antropológica de la época. No era una medicina que hablaba desde la ciencia médica, no, dialogaba mucho con la literatura, la filosofía, la sociología, el derecho y otras formas de pensamiento. Entonces había una forma discursiva mixta, ¿ya? En la que este aparente rigor científico, en realidad de la época, se vinculaba con diferentes, con la narración biográfica, con la reflexión moral. Por ejemplo, los médicos entendían que ellos eran los encargados de controlar moralmente a la población, ya que los sociólogos, por ejemplo, no estaban haciendo su trabajo, decían ellos, ¿ya? Entonces, ellos entendían que eran encargados de controlar los cuerpos, de vigilar las acciones de las personas, todo con el fin de que no se enfermen, ¿no? De que no, el cuerpo social, el cuerpo nación, el cuerpo estado, no se enferme. Y en ese discurso es donde se encuentra el indígena andino. El indígena andino aparece presente, ¿ya? Y aparece presente de dos formas. Una, como causal, como agente causal o propagador de enfermedades, esa mirada patologizante. Y dos, como portador de una supuesta inmunidad natural frente a ellos. Entonces, en este discurso médico hay una construcción del otro. En este caso, el indígena andino aparece, y aparece la producción médico-científica de ciertas enfermedades. La sífilis, la tuberculosis, la fiebre tifoidea y el tifus exantemático. Son esas 4 enfermedades las que los médicos bolivianos empiezan a crear conocimiento local, in situ, incorporando al indígena andino como un cuerpo que les permitía entender mejor estas patologías a nivel local. Patologías que a nivel global no eran controladas, eran de difícil control, los médicos tenían mucho miedo a esas enfermedades. Entonces, ellos, a partir de esa indefinición de esas enfermedades, sobre todo en cuanto a la profilaxis y el tratamiento de la terapéutica, empiezan a construir conocimiento, incorporan a cuerpos, su cultura, ¿no? Su entorno, incorporan su entorno. Entonces, emergen estas representaciones, se refuerzan estereotipos, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora. Voy a pasar brevemente con estas representaciones. La primera representación es la siguiente: el indio bestializado e inmune en la comprensión de la sífilis. En aquel momento, principios del siglo XX, finales del XIX, la sífilis era una enfermedad que causaba temor, terror a los médicos. ¿Por qué? Porque si bien habían descubierto su agente causal, ¿no? El microbio que causaba la enfermedad,
todavía no había una terapéutica que logre curar a la enfermedad. Entonces los médicos tenían miedo, terror, y entendían que la única manera de comprender y tal vez tener una terapéutica era producir conocimiento local que integre cuerpos locales y así quizá localmente controlar la enfermedad. Entonces el indígena aparece aquí, el indígena andino aparece aquí. Y de dos maneras. Una, como posible agente causal de la enfermedad, es decir, que el indígena andino hubiera causado la sífilis. Y dos, como supuesto cuerpo resistente a la sífilis. ¿Ya? Son dos maneras de representación que tiene el indígena, ¿ya? En el discurso médico. Y Jaime Mendoza, uno de ellos, en esta cita, ¿no?, señala cómo la sífilis causaba terror en los médicos, ¿sí? En la última parte dice: la sífilis llama, despierta otras enfermedades, es aliada de la tuberculosis, prepara el terreno al cáncer, coadyuva al paludismo y estimula otros procesos como la erisipela, la furunculosis, la linfagitis, etcétera, etcétera. Los médicos entendían que la sífilis, a través de la heredosífilis, estaba acabando con la raza, en el sentido del linaje, la raza boliviana, la raza en el mundo, y la especie también, atentaba contra la especie. Entonces tenemos que hacer algo con esta enfermedad terrible, hay que darle explicación a esta enfermedad terrible. Entonces ahí es cuando entra el indígena, ¿no? Quien, según los médicos, habría sido el creador, generador de esta enfermedad, de la sífilis, una vez que habría cometido prácticas de bestialismo con la llama. ¿Ya? ¿Y de dónde sacan esto estos médicos? Revisan crónicas y revisan también documentos de exploradores del siglo XIX, europeos que llegaron. Por un lado, los cronistas decían: el indígena está dado a la lujuria, al pecado nefasto, ¿no?, que era la sodomía y el bestialismo. Entonces toman eso como un parámetro. Ya, el indio, lujuria, sífilis tiene que ver con la promiscuidad, las empiezan a enarbolar, ¿no?, ideas. Segundo, leen a los exploradores del siglo XIX que decían que la llama tenía una enfermedad parecida a la sífilis, ¿ya? Parecía a la sífilis. Entonces, ahí hacen su rompecabezas los médicos, y ellos entienden que el indígena, dado a la lujuria y próximo a la llama, pues habría cometido actos como el bestialismo y traído hacia el humano, ¿no?, la enfermedad, ¿no? Entonces, la llama se convierte, el animal, el camélido, ¿no?, en este símbolo racial y prueba del origen local de la enfermedad. En ese momento había una disputa, y todavía existe la disputa, de dónde se origina la sífilis. Si nos traen los europeos, nosotros nos llevamos allá, ¿ya? Entonces, los médicos bolivianos también intentan producir conocimiento y dar fin a esa disputa, ¿no? Es decir, bueno, se da aquí en Bolivia porque los indígenas se meten con un animal ancestral indígena, que es la llama de alpaca, entonces a través del bestialismo, ¿no? Entonces el indígena es bestializado, acusado de bestialismo, y la sífilis funcionaba como prueba material de esa transgresión. Esa división entre animal y humano se quiebra a partir del indígena y sus actos contra la natura. Entonces así explican los médicos y muestran a un indígena bestializado. Y Jaime Mendoza dice eso: no escapan a ella ni las razas aborígenas, y por el contrario, quizás es ahí donde está más propagada la sífilis, sobre todo si se tienen en cuenta las relaciones entre la sífilis del llama y del hombre, y el descuido total que en este orden se tiene entre nosotros respecto de ciertas medidas precaucionales, cosa que antaño era gravemente contemplada entre los aborígenes, y hasta motivó una severa legislación por parte de los poderes públicos incásicos, en que no se excluía ni la pena de muerte para los casos de bestialidad. Empiezan a tomar, a darle un ropaje científico a todos estos relatos de cronistas, los médicos, ¿ya?, y a justificar que efectivamente incluso, ¿no?, los incas habían prohibido este tipo de prácticas entre los indígenas, que de hecho se les prohibía a los indígenas ir a llevar a sus llamas a comer muy lejos en el campo cuando esas estaban en celo, ¿sí?, porque tenían el miedo de que el indígena practique el bestialismo. Entonces hay muchos casos interesantes a nivel Latinoamérica para analizar. Esto es una forma de ver. La otra forma de ver la sífilis es inmunidad. De hecho, tiene relación la anterior y esta, porque supuestamente esta enfermedad tan peligrosa, ¿no?, que solo habría podido generarse a partir de esta práctica con el bestialismo contra natura, también le habría dado al indígena andino cierta resistencia, cierta inmunidad, porque la conoce ancestralmente, desde hace tanto tiempo, que en la actualidad habría desarrollado cierta inmunidad a esta enfermedad. Manejaban también eso, y por otro lado también manejaban que
las condiciones geográficas, ¿ya?, y climáticas de Bolivia hacían que enfermedades como la sífilis sean benignas, ¿ya? Entonces también se manejaba, y Jaime Mendoza es el primero que empieza a darle esto, ¿no? Es el factor geográfico y el factor climático que hacían que enfermedades como la sífilis pues tengan, se desarrollen con mayor benignidad en Bolivia. ¿Cómo ando el tiempo, Marcelo? Ya, voy a pasar esto y me voy a ir a Mendoza, ¿ya? Mendoza propone el macizo andino como guardián de la resistencia del indio a la tuberculosis. Y es otra representación, es la representación positiva, podríamos decir. ¿Y qué dice Mendoza, no? Mendoza básicamente señala que la tuberculosis en Bolivia es benigna, no existe. ¿Debido a qué? Debido a la altura del macizo andino, a la parte geográfica del macizo andino, y gracias a eso a cómo el sol llega al macizo andino y permite que, o bien, hace que el bacilo tuberculoso no se desarrolle como en otros países. La tuberculosis en esos momentos era una enfermedad que estaba devastando a la población, era terrible, pero para Mendoza no había esta enfermedad, sobre todo en la parte andina boliviana, porque no había estadísticas, muchas estadísticas. La Paz sacaba bastantes estadísticas, pero en Sucre no había casi nada de estadísticas. Para Mendoza, él entendía, a partir de su experiencia como médico en centros mineros y en Sucre, él no había visto casos de tuberculosis en indígenas. A partir de eso él decía, pues no existe la tuberculosis en Bolivia, es una enfermedad extranjera importada que afortunadamente gracias al factor de la altura y al factor del sol, esta se atenúa. Y es interesante cómo Mendoza entiende esta práctica y la vincula a los laboratorios franceses y alemanes. En Francia y Alemania lo que estaban haciendo los médicos en ese momento era con el calor atenuar a los bacilos de la tuberculosis y matarlos, inactivarlos. Mendoza dice, no tenemos ese problema aquí en Bolivia nosotros, porque el sol ya atenúa estos bacilos tuberculosos, no tenemos la institucionalidad, no tenemos los equipos, pero no importa, ¿sí? Bolivia es un laboratorio natural, ¿ya? ¿Y cómo podemos ver que efectivamente la tuberculosis no existe en Bolivia? Gracias a ese organismo ancestral que ha estado expuesto durante milenios en esta altura ese sol, que es el indígena andino, ¿no? Es el tipo biológico único y resistente a la tuberculosis. Y esta es una frase que me gusta mucho, un texto que me gustó mucho de Mendoza, que me voy a leer, dice: la luz desde que obraba en nuestros más remotos antecesores fue uno de los factores cósmicos fundamentales que contribuyeron a formar el arquetipo primordial de la raza. Después, la energía humana encarnada en el progenitor se hizo herencia para el descendiente. También es una forma de irradiación, una irradiación ancestral. Tal habría pasado por el indio, el prístino morador del macizo andino. Él habría recibido de su misma madre una leche irradiada por ese sol de generación en generación, y en sus mismos alimentos, la quinoa, la papa, en el maíz, habría recibido también los gérmenes irradiados de esa luz, ese sol, esa luz cósmica, dice Mendoza. El indígena come luz, dice todo el tiempo Mendoza, ¿no? Come esa luz. Y así se habría hecho esa raza curtida y recia ante las embestidas del bacilo de Koch, ¿no? Es lo que dice el bacilo de Koch, el causante de la tuberculosis. Entonces Mendoza entendía que las cualidades geográficas y climáticas de Bolivia habían dado al indígena andino una resistencia, una inmunidad ancestral a esta enfermedad, ¿no? No olvidemos que en la época hay una fuerte presencia de ejercicio, y el Mendoza también hace sus diferentes textos, nacionalista, indigenista, ¿no? Que también lleva a romantizar esto, porque en La Paz había un montón de casos de tuberculosis, con la guerra del Chaco igual había un montón de casos de tuberculosis. No obstante, Mendoza continuaba defendiendo eso, y en documentos de la Oficina Panamericana de la Salud de la época referenciaban a Mendoza y decían: aparentemente en Bolivia no existe la tuberculosis, porque uno de los doctores que tenía acceso a estas revistas, a escribir en estas revistas, acceso al discurso médico, ¿sí?, señalaba que pues, en Bolivia no existía. De hecho, Mendoza hace una encuesta con sus colegas médicos y les dice: ¿ustedes creen que la tuberculosis se desarrolla de manera benigna en Bolivia? Y todos responden sí. No pocos se animan a contradecirle, porque también Mendoza era muy respetado por los médicos más encumbrados. Entonces, pocos se animan a decirle: no, la verdad es que creemos que en realidad hay muchos casos. No, la mayoría dice: la verdad es que en nuestra práctica no hemos visto tuberculosis. Entonces, voy cerrando. Lo que hemos hecho nosotros, lo que he hecho yo, es revisitar este discurso médico de la primera mitad del siglo XX para entender cómo se representa al indígena andino en relación con la enfermedad, cómo hay una producción médica científica situada, es decir, cómo los médicos bolivianos en su contexto intentan hacer ciencia médica con sus sesgos, con sus luces y sombras, y se identifican esos dos márgenes, esas dos representaciones, esos dos topoi, por así decirlo,
decirlo, ¿sí? Que es esta mirada del indígena patologizante, ¿no? Y la otra glorificada, patologizada y glorificada, y ambas fijan al indígena, desafortunadamente, en estereotipos, ¿no? Un estereotipo de foco de infección, de amenaza, de peligro, por su cultura antihigiénica, o por estas prácticas contra natura perversas de la lujuria, y por otro lado también esta mirada estereotipada, romántica, ¿no? Que en todo caso anula su agencia y complejidad, ¿no? Es importante. Entonces, y esos discursos pues, reaparecen en la pandemia del COVID-19, evidenciando su persistencia. Lo que sería interesante ahora investigar en este trabajo es cómo estos discursos médicos especializados en estas revistas van permeándose, ¿no? Por diferentes espacios y llegan a un público local, por decirlo, a un público más popular. Entonces, comprender estas representaciones nos permite que dialogar críticamente con el presente, ¿no? ¿De dónde vienen estos discursos? ¿Por qué los repetimos? ¿Por qué los seguimos reproduciendo? Reconocer una deuda en la historiografía médica boliviana, porque desafortunadamente los textos médicos son textos que han sido olvidados, no están debidamente catalogados, se encuentran en repositorios abandonados en condiciones que aceleran su deterioro. ¿Sí? Es terrible eso. Con esta tesis hemos intentado recuperar. Y bueno, piensa en una salud pública más inclusiva y situada, ¿no? Como estos médicos hacían una ciencia situada, también es interesante ver la propuesta de soberanía científica, ciencia situada, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Andrés. De hecho, bastante ilustrativo. Tenemos algunos momentillos más. Si es que alguien quisiera intervenir del público, tiene los micrófonos disponibles. Han sido dos exposiciones muy ilustrativas, muy interesantes, ¿no? De pensar un poco el pasado en términos actuales y ver, por ejemplo, la reaparición, ¿no? De algunas ideas clásicas de, por ejemplo, las pandemias más actuales, ¿no? Eso es bastante interesante. Y claro, la relación que puede existir entre enfermedad y algunas prácticas, ¿no? Que se les atribuyen a los indígenas o esta especie de inmunidad ligada al humus. Pero no sé si alguien quisiera hacer un comentario sobre los dos temas que se han. Buenas noches, gracias. Primero va para el primer tema de una mirada a los orígenes de la lingüística andina. Ambos temas me parecieron interesantes, sin embargo, tengo una pregunta de primero. Sí, se ve que no se conoce mucho de estos autores que nos mencionaste, pero creo que mi pregunta va más para difundir este tipo de ciencias alternativas, como lo llamaste, porque se conoce que los libros de un siglo antes no son bien recibidos y no son bien situados en las universidades o incluso en los colegios. Entonces, mi pregunta va más como, ¿qué consejo darías para difundir este tipo de ciencias alternas dentro de las universidades y estas áreas, ¿no? Que son lingüística, sociología, antropología? Porque creo que es muy necesario que se conozca para tener otra mirada, otras corrientes, otras perspectivas para diferentes investigaciones. Gracias. Gracias por tu pregunta. La verdad es que no sabría responderla porque, para serte honesta, estos temas no convocan a mucha gente y no gustan mucho en las revistas académicas. O sea, a mí me han dicho que era antropología, pero eso es historia de las ideas. Entonces, la verdad es que es muy buena pregunta y yo me la hago muy seriamente todos los días. No sabría responderte, pero yo creo que hay que crear más espacios como este, ¿no? De charla, de difusión, y aún así son temas muy circunscritos a un público muy especializado. No sé, Marce, ¿tú tienes ideas? De hecho, una de las razones para que yo haya convocado a Courtney y me haya llamado mucho la atención el tema sobre el que he trabajado es el desconocimiento, ¿no? De esto. Es decir, la propia carrera de lingüística, bueno, pues se piensa en idiomas nativos y se piensa en referentes muy recientes, ¿no? De los años 70, seguramente del siglo XX, y muy politizados, ¿no? Sin embargo, hay referentes anteriores, de referentes letrados, ¿no? De círculos de pensamiento que han reflexionado sobre las lenguas, por
por ejemplo, desde perspectivas creacionistas, alternativas al darwinismo social, como se explica Curry, y son ideas que actualmente tal vez no son muy bien recibidas, ¿no? Tal vez se piensa como, bueno, de pasada, ¿no? Pero en realidad es también un vínculo, pienso yo, entre textos clásicos y la actualidad, ¿no? Es decir, ¿por qué no traer con esta fiebre del bicentenario textos clásicos, ¿no? Escritos en Bolivia, en 200 años de vida, a la reflexión actual, ¿no? Pues, en perspectiva. Gracias. Tal vez alguien más, tenemos todavía un minutillo. Como vamos al último evento, tal vez podamos pasar unos 2 minutitos. No sabemos si alguien. Muchísimas gracias entonces y agradecemos bueno, a la Feria del Libro que nos ha recibido en primera instancia, a la Academia Boliviana de la Lengua que ha gestionado el espacio, a la carrera de Lingüística que también nos ha permitido articular esta charla, ¿no? Muy ilustrativa. Les agradecemos mucho y sobre todo a ustedes por su paciencia y su presencia, ¿no? En este coloquio tan interesante. Muchas gracias.